Desde los 7 años, Juan siempre había sentido temor por aquel gran árbol que estaba afuera de su casa, en el patio. Ese árbol estaba ahí desde antes que él naciera. Pero por alguna extraña razón, a partir de los 7 años, ese árbol le daba un especial miedo a Juan. En realidad le aterraba. Y durante su infancia le decía a sus padres que ese árbol se lo quería llevar. Pasaron los años y los papás seguían escuchando aquella cantaleta de es que el árbol me quiere llevar, es que el árbol me quiere robar. Incluso Juan ponía su mueble de los libros exactamente enfrente de la ventana, como tratando de evitar que el árbol pudiera entrar con sus ramas a través de la ventana. Cuando tenía 16 años, Juan le dijo a su mamá, es que ya no soporto el árbol, me quiere llevar. La mamá le dijo que ya no estaba en edad para pensar en esas cosas, que era demasiado infantil. Un buen día, Juan desapareció. Y se empezó a buscar a ese joven por todo el pueblo. Por todo el pueblo lo buscaron. Pero la madre se había quedado con aquella frase que le decía a Juan de que aquel árbol lo quería robar. Aquel árbol se lo quería llevar. Y era curioso porque la vez que desapareció Juan, en aquel cuarto, en el piso de la habitación de Juan, encontraron algunas ramas secas y algunas hojas. Era como si alguna corriente de aire o como si alguna rama del árbol hubiera entrado por la ventana. A Juan lo buscaron por todos lados sin encontrarlo. Al paso de unas semanas, la madre se quedó con espina de que algo pasaba con aquel árbol. Ella misma se dio cuenta que las ramas de aquel árbol a veces parecía que cambiaban de posición. Desesperada por no saber de su hijo, aquella mujer tomó el hacha que su marido tenía en el taller. Se dirigió a aquel gran árbol, un roble inmenso, y sin pensarlo, le dio el primer golpe con hacha. En cuanto lo hizo, de aquel árbol, en vez de salir salvia, empezó a salir sangre. En vez de que saliera alguna resina o algún líquido transparente, de aquel árbol empezó a salir sangre negra. 2 golpes más y la mujer cansada se tiró al piso y se dio cuenta que el piso del árbol estaba como ligeramente reblandecido y sin pensarlo más empezó a escarbar. Hasta que en medio de las ramas, aquella mujer encontró el cuerpo de su hijo seco, pues aquellas ramas le habían chupado toda la vida. Aquella mujer incluso pensó en agarrar un puño de sal y aventárselo a las raíces para que se secaran. Cuando vio el cuerpo de su hijo, pegó de gritos. Su marido llegó, llamaron a la policía y empezaron a escarbar, tiraron aquel gran árbol. Porque en sus raíces encontraron 14 cuerpos más, la misma cantidad de ramas que aquel gran árbol tenía.